Hola, buenísimas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La entrega de la Medalla de la Amistad, del máximo reconocimiento del Estado cubano a quienes practican la solidaridad con Cuba, que la ha practicado durante toda su historia revolucionaria y desde antes también en la historia de la Revolución Cubana, está plagada de gestos de solidaridad. Pues esa medalla le fue entregada ayer a dos personas que llevan muchísimos años consagrando sus vidas y su trabajo a la solidaridad, particularmente con el caso de los 5. Eso nos ha motivado para poner este tema hoy en nuestra mesa redonda, traer el asunto de la solidaridad desde quienes la practican a diario. Así que empezamos ya nuestra mesa redonda para hablar justamente del valor de la solidaridad como valor humano, como esa fuerza que mueve montañas. Dijo alguien que era la ternura de los pueblos, por ahí se dice, se le adjudica una frase tan hermosa a pensamientos como el del Che, Pablo Neruda, Ernesto Cardenal, no importa quién la dijo, dijo una verdad tremenda. Y tengo aquí a Alicia Radko, merecedora de la Medalla de la Amistad. Gracias, Alicia, por venir, por sacar tu pedacito de día. Alicia Radko, que es coordinadora junto a Graciela del Comité por la Internacional de la Solidaridad con los 5, ya dentro de los Estados Unidos. Graciela Ramírez, también Medalla de la Amistad de nuestro país, la mereció tiempo antes, es otra coordinadora del Comité Internacional, más conocida como Grala de los 5, así la presentan donde quiera. Tenemos por primera vez en el estudio a Nilian Vázquez García, periodista del periódico Juventud Rebelde, pero sobre todo autora de un hermoso libro, junto a Oliver Zamora Oria, nuestro colega de la televisión cubana y de la mesa redonda, un hermoso libro del que hablaremos hoy, dando un adelanto de lo que va a ser su presentación en los próximos días, Retrato de una ausencia. De eso estaremos hablando hoy. Doy la bienvenida en el estudio a una representación del Comité Internacional en Solidaridad con los 5. Delante está Bill Hardwell, cuyas fotografías le han dado la vuelta al mundo, llevando sobre todo lo que ocurre dentro de los Estados Unidos en solidaridad con los 5, y nos ha llevado hasta las prisiones de Gerardo tantas veces en las visitas que ellos realizan para darnos noticias de cómo anda el alma, el ánimo y físicamente también el héroe de la República de Cuba. Empezamos nuestra mesa redonda ya, pero antes vamos a ir a la noticia del día, así que iniciando la mesa, vamos directamente. Bueno, pues vamos a la promoción del tema. A Ramón, René, Fernando, Antonio y Gerardo, la patria los contempla orgullosa. Por eso desde nuestra mesa redonda continuaremos enfrentando las falacias y descubriendo muchas verdades. Desde el principio mismo de la batalla de nuestro pueblo por los 5. Esta gente estaba combatiendo el terrorismo y terroristas son los del gobierno de los Estados Unidos y ellos merecen tener la libertad. Ellos tienen que saber del gran apoyo que cuentan los 5 y tenemos que ser parte de esas voces que se están sumando en estos momentos en Estados Unidos en un cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Espacio para la solidaridad internacional con su causa. Tenemos que insistir, tanto los cubanos como quienes nos apoyan alrededor del mundo, tenemos que insistir sobre la sociedad norteamericana para que sepa el caso. Para mí, contribuir a la lucha por la liberación de ellos tres incluye esos compromisos a diferentes niveles, como cubano, como revolucionario y personal. Tribuna de combate para exigir el regreso de todos a la patria. Mesa redonda, año 15. Así que de los 16 años que llevan ellos en injusta prisión, hay 15 en que la mesa redonda ha seguido esta causa atentamente. Nos vamos a la noticia del día. Hasta la noticia del día tiene que ver con la solidaridad. Fue un acontecimiento en relación con la causa de los 5. Ayer en Camagüey se estrenó un documental de Tobías Criele, un amigo, bueno, si digo amigo es solidario con la causa de los 5, acaba de realizar un documental interesantísimo a partir de la historia personal de un niño, ya un hombre, ya un muchacho más adulto que estudia periodismo también en Camagüey, pero los detalles lo va a dar Orestes G. Casanova desde Camagüey, donde se estrenó el documental La fuerza o el poder de los débiles. Es muy interesante y lo vamos a estrenar en nuestra mesa redonda la próxima semana, pero ahora vamos con esa noticia del día desde Camagüey.
Este joven camagüeyano es de esas personas que corporizan 100% la rebelión ante la adversidad, de esos seres que les plantan cara a lo imposible y salen airosos porque dominan el dificilísimo arte de regenerar constantemente la esperanza. Su nombre, Jorge Jerez Belisario, aunque para la mayoría se trata sencillamente de Jorgito, alguien que, sobreponiéndose a las secuelas de una enfermedad que le afectó la locomoción y el lenguaje, ha devenido con los años paradigma de la tenacidad humana y símbolo también de la consagración a la causa de los 5. Dos poderosos argumentos que motivaron al profesor alemán Tobias Kriele, al término de sus estudios en Cuba, a realizar el documental El poder de los débiles, una obra que en 45 minutos cuenta la historia de Jorgito y deviene a la vez conmovedora aportación a la lucha actual por el retorno de Antonio, Gerardo y Ramón. Adriana se preocupa por mí tanto como mi mamá biológica como Marta, y yo le debo mucho a ella realmente. Es indiscutiblemente mi segunda madre. El estreno del material se efectuó hace solo unas horas en el complejo cinematográfico Casablanca de la capital agramontina. Contó con una extraordinaria asistencia de público, el cual escuchó emocionado la carta redactada por Tony especialmente para la ocasión, al igual que las palabras del director del documental cuando refirió pormenores del proceso de realización. Primero habló de su total inexperiencia en el ámbito de la creación audiovisual y de la absoluta ausencia de recursos monetarios para este trabajo. Luego confesó su anhelo de que la obra surta el efecto deseado, sobre todo entre los espectadores europeos. Le vamos a poner subtítulos en alemán, en inglés, en francés, hasta en el turco y posiblemente en el griego también, ¿no? Y el portugués también estamos trabajando en eso para que eso pueda caminar. Y después los pueblos se ocupan de eso. Yo no soy o sea, no me veo así en el centro de todo eso. Yo creo que es una cosa muy ligada. O sea, el documental, o sea, lo mejor sería que fuera una cosa muy ligada a las luchas de los pueblos, a la lucha de solidaridad con los 5, para que camine, para que aprenda a caminar él solo, ¿no? Como lo hizo Jorgito también. En Camagüey Oeste, Casanova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vamos a tener el documental la próxima semana, estreno en la mesa redonda. Gracias también a Hilda y a Julián que nos hicieron llegar la posibilidad de la comunicación y de tener este reporte hoy en nuestra mesa. La noticia del día en relación con el caso de los 5, ya verán este conmovedor documental. Aquí estrenamos también de Tobias Kriele, Azucarizal, y aunque él no se reconoce como un realizador, realmente ha demostrado que lo es. Entramos ya en el tema de hoy, hablamos del valor de la solidaridad. Y ayer en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos se produjo el acto que nos ha motivado a nuestra mesa redonda de hoy, o que es el principal motivo, la entrega de la Medalla de la Amistad. Alicia y Avila, y estaba nuestra colega Ania Ortega, de ella es el reporte con que abrimos el programa. Alicia y Bill son de esos amigos que no miran de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber. Por eso desandan los más largos y difíciles caminos, para intentar que los de la justicia sean más cortos. Y en su trayecto engorroso y multiplicador de voluntades, conquistan a miles de seguidores. Por eso este reconocimiento con la Medalla de la Amistad que otorga el Consejo de Estado. Alicia, coordinadora del Comité Internacional por la Libertad de los 5 en Estados Unidos, y William, fotógrafo de documentación social, han formado parte de significativos sucesos en torno a la causa de los 5 y la solidaridad con Cuba. Numerosos eventos sociopolíticos y culturales engrandecen la trayectoria de este matrimonio unido en la vida y en las causas sociales, esencialmente desde los primeros años de encierro de los 5 antiterroristas cubanos. Por aquellos primeros años de cruel encierro, comenzamos a comunicarnos por carta y con el tiempo creció una amistad y un compromiso con todos ellos que nunca cambió. Al contrario, creció a través de los años. Esta medalla tiene un gran significado y nos recuerda que esta ola de solidaridad
que se ha convertido en nuestra forma de vida será victoriosa. Volverán. Durante el homenaje fueron leídas cartas de Antonio, Gerardo y Ramón agradeciendo y formando parte del reconocimiento. Si la medalla de la amistad merece colgar en un pecho, es el de ellos. Felicidades, hasta la victoria siempre. Un abrazo inmenso, Tony Guerrero, 1 de octubre desde la prisión federal de Mariana. Hoy los 5 y nuestros familiares nos sentimos orgullosos por este importante y merecido reconocimiento que ustedes reciben, y sabemos que nuestra alegría es compartida por los miles de amigos de Cuba y del mundo que también los quieren y los admiran. Felicidades, hermanos. El abrazo se los debo hasta que pronto nos volvamos a ver. Por eso, al entregarles hoy este merecido reconocimiento a nombre de todo nuestro pueblo, también lo hacemos a nombre muy especial de nosotros 5, que nos sentimos inmensamente honrados de contar con ustedes para todo y en todos los tiempos. Les queremos mucho, hermanos, y felicidades por este merecido honor. Algún día nos daremos aquel abrazo infinito tan prometido. 5 afectos gigantes, Tony, René, Fernando, Gerardo y Ramón. Septiembre 2014. FCI Ashland, Kentucky. Ambos han protagonizado las 3 jornadas de solidaridad en Estados Unidos. Han visitado en más de 20 oportunidades a Gerardo y organizado las giras y conciertos de Silvio Rodríguez, Vicente Feliu y La Colmenita en Estados Unidos, junto a las exposiciones difundidas en este país a favor de la libertad de los 5. Un momento importante al concluir el reconocimiento fue la llamada de Ramón a Alicia Radko. Ramón llamó justo cuando estábamos en la actividad y bueno, me saludó, me dijo que estaba realmente muy contento de que nosotros hubiéramos recibido la medalla y que nos había enviado una carta, y yo le expliqué que ya la habían leído y que estábamos muy agradecidos por estar con nosotros, y entonces me dijo que nos vamos a volver a ver pronto aquí en La Habana. Un homenaje merecido para Alicia y William, militantes del amor, la solidaridad y la causa de los 5. Rosana Thompson y Ania Ortega, especial para la Mesa Redonda. Gracias, Ania. Y voy, antes de presentar a Alicia aquí, Alicia que casi siempre está con nosotros a través del teléfono desde Los Ángeles, California, desde Oakland, California. Decía la carta que escribió Gerardo y que fue leída con su matiz siempre humorístico, diciendo que la primera carta que mandó Alicia por su letra y la dedicación, dice, creía que era de una señora de 80 años más o menos. Hoy sé, como grafólogo me hubiera muerto de hambre, dijo él. Pero dice esto muy bonito, es una manera que no quiero que se pierda de presentar a Alicia y a Bill. Decía al principio, dice Gerardo, que estas palabras estarían incompletas porque en una ocasión como la de hoy sería necesario decir mucho más de esta hermana orgullosamente argentina que nombró a sus 3 hijos en honor a compañeros suyos desaparecidos durante los años de dictadura en su país, y del hermano norteamericano que representa lo mejor y más noble de ese pueblo, quien fue enviado a la guerra de Vietnam y descubrió allí el arma con la que lucharía toda la vida, la cámara fotográfica. Habría que hablar mucho más de las fotos de Bill, del periodismo de Alicia, del activismo de ambos, de la humildad y modestia con que viven, de cuánto están siempre dispuestos a dar y hacer por los demás, de las toneladas de papel gastadas y las impresoras quemadas para mantener informados a los 5. Habría que hablar de las excelentes jornadas por los 5 en Washington, de las caravanas de pastores por la paz, de la inolvidable gira de La Colmenita por Estados Unidos, de cuando Silvio cantó en California, de Vicente Feliu, de Danny Glover. Habría que hablar de mucho más, y aún así estas palabras seguirían estando incompletas, porque no es fácil resumir en un breve texto 2 vidas entregadas por entero a la más noble causa, ni expresar con palabras lo que para los 5 ha representado poder contar con hermanos como Alicia y Bill. Bueno, como decías ahí, yo quiero precisamente empezar por ahí. Hoy hablamos del valor de la solidaridad. Alicia y Bill viven prácticamente para la causa de los 5. ¿De dónde viene ese nivel de compromiso con una causa como esta? ¿De dónde viene tanta energía y además el tiempo? Uno se pregunta a qué hora hacen todo lo demás que tienen responsabilidad de hacer, atender familia, etcétera. Bueno, yo pienso de que fue algo que fue creciendo
poco a poco, ¿no? Cuando recién aprendimos del caso y aprendimos quiénes eran ellos y comenzaron las cartas, poco a poco fuimos sumando. Pero tú empezaste antes en solidaridad con Cuba. Sí, claro, nosotros fuimos parte de las caravanas de Pastores por la Paz, y cuando vinimos a Cuba por primera vez nos dimos cuenta, o sea, yo como argentina, venir a Cuba para mí era un sueño, pero nunca lo había hecho desde mi país, y estando en Estados Unidos pude venir a Cuba, y realmente no me llevó mucho tiempo para darme cuenta de la cantidad de mentiras que escuchábamos en Estados Unidos sobre Cuba, y entonces me comprometí cuando regresé a seguir apoyando las caravanas y a trabajar con Lucius Walker, que realmente fue un ser humano maravilloso. Hay gente muy valiosa en Estados Unidos que nos han ayudado a crecer también en este movimiento, y luego vino la lucha por el regreso de Elian. También estuvimos envueltas en esa lucha, y yo me identifiqué mucho con toda esa lucha porque mis hijos todavía eran pequeños, o sea, no eran tan grandes como ahora ya, ¿no? Como mamá, no sé, me sentí muy identificada con la lucha por el regreso de Elian, y luego llegaron los 5. Y entonces fue como una cosa tras de la otra, que seguíamos sumando, porque eran las mismas razones realmente, ¿no?, por las cuales se luchaban. Y bueno, yo pienso que también fue un poco, cuando nosotros conocimos el caso de los 5 y comenzamos las actividades en solidaridad con ellos, empezar a escribirles a ellos también fue fuerte, porque nosotros enseguida empezábamos a recibir respuestas de ellos. ¿Qué tenía aquella primera carta que le hizo creer a él que tú eras una señora muy mayor? La letra que tengo, que es horrible, o sea, es mi letra, sí, porque cuando nosotros fuimos a visitar a Gerardo por primera vez, él estaba esperando a una anciana, realmente, cuando me vio me dijo, me mandaron a la hija, porque mi letra no es muy legible. Entonces, cuando él recibió la carta, él no tenía idea de la edad de la persona que le escribía la carta. Y entonces comenzaron las comunicaciones con todos ellos realmente, ¿no? Y bueno, después a Gerardo lo mandan para California, y entonces la comunicación es más rápida, y luego sale la posibilidad de visitarlo, de comenzar a visitarlo, y entonces allí nace una amistad que crece, que se acerca más, porque al verlo directamente a él y como que te da más energía, ¿no? Pero realmente ha sido un honor y un privilegio para nosotros visitar a Gerardo. Hubiésemos querido poder visitar a todos ellos. El cariño que sentimos por ellos y la solidaridad hacia los 5 es la misma. Con Gerardo hubo un acercamiento porque también apoyamos las visitas de la familia. Cuando la mamá de Gerardo lo visitó, yo la acompañé en una ocasión. Y entonces como que comenzamos a sentirnos partes de esa familia, y bueno, así fue como nació el trabajo de solidaridad con Pero en el fondo está también un compromiso con tu generación de jóvenes desaparecidos en Argentina. Claro. Como decía Gerardo en la carta, tus hijos llevan el nombre de esos compañeros tuyos. Sí. Tiene que ver con la manera en que tu generación practicó la solidaridad después en el exilio. Sí, mira, déjame contarte una anécdota, porque cuando yo salí de Argentina, muchos de mis compañeros murieron, fueron desaparecidos y nunca volvieron, supimos más de ellos. Y yo recuerdo que estando en Estados Unidos, porque yo jamás me imaginé que iba a terminar allí, es una cuestión personal, ¿no?, pero familiar, pero terminé allí. Y yo recuerdo la primera vez que vine a Cuba con la caravana de Pastores por la Paz, fue en una de esas fiestas de Thanksgiving, en noviembre, y yo me acuerdo, en todo el avión era la caravana, y yo me acuerdo que un sacerdote se levantó, él estaba sentado al lado mío, pero yo no me había dado cuenta que él era una de las personas que dirigía el grupo, el padre Luis Barrios, que ahora de Nueva York. Sí. Y él se levantó y agarró el micrófono y empezó a hablar sobre la solidaridad y sobre Cuba, y yo me acuerdo que lo que se me cruzó por la cabeza es volví a encontrar a mis hermanos y hermanas argentinas, porque realmente encontrar un grupo donde uno se siente identificado y siente que puede hacer algo, fue muy importante para mí, estando en Estados Unidos, encontrar ese grupo. Y sí, mis compañeros argentinos siempre me han acompañado, porque ellos lucharon por conseguir lo mismo que tienen ustedes, pero nosotros perdimos.
Alicia, querida, siempre conmueve escucharte. Yo quiero también, ahí Bill leyó sus palabras en inglés y contó dice que es la segunda medalla que recibía en su vida. La primera, dice, irónicamente, esta no es mi primera medalla. Cuando tenía apenas 20 años, los militares estadounidenses me dieron la medalla de elogio por mi servicio en la guerra de Vietnam. Años más tarde, en 1985, me uní a un grupo de veteranos con quienes viajamos por la costa oeste desde San Francisco hasta que llegamos a un lugar llamado Cañón de Refugio. De allí marchamos hasta llegar a una cresta con una magnífica vista del Océano Pacífico, donde el entonces presidente Ronald Reagan tenía su rancho. Cuando llegamos al portón de entrada, denunciamos la guerra de Estados Unidos contra los levantamientos populares en El Salvador y Nicaragua, y uno por uno nos arrojamos nuestras medallas por encima del portón. Para mí esa medalla ahora es algo sin sentido y lo contrario a lo que yo me he convertido. Mi experiencia en la guerra de Vietnam me cambió como persona, y una de las principales influencias que hicieron cambiar mi visión del mundo fue el ejemplo de la Revolución Cubana y en particular el concepto del Che sobre el hombre nuevo. ¿Cómo iba a saber entonces que 5 hombres cubanos personificarían también lo que el Che tenía en mente? El sacrificio de ellos para defender a su patria, su fuerza y su determinación con humor e inteligencia, y por supuesto sus familias valientes e incansables, es lo que nos mantiene en esta lucha por la justicia y la libertad. Bueno, ahí también él dice que gracias a los 5 han conocido personas maravillosas y han descubierto a otro Estados Unidos. Sí, claro que sí. Nosotros hemos encontrado, bueno, comenzando por los familiares, comenzando por amigos aquí en Cuba, siguiendo por los compañeros del Comité Internacional aquí en Cuba, todos maravillosos, y gente de todas partes del mundo. Pero yo quiero decirles que cuando nosotros organizamos la gira de la Colmenita, allí fue cuando nuestro comité en Estados Unidos comenzó a florecer. Y mucha gente se sumó y nunca se fue, o sea, y cada vez somos más. Entonces hay compañeros maravillosos dentro de Estados Unidos, mucha gente buena, gente muy solidaria, gente que merece mucha... Hay por ahí fotos de Bill Hagwell. Están ustedes en universidades, están con Danny Glover, están con la reverenda Campbell, Joan Campbell, están con Chonky. Prácticamente han recorrido varias universidades del oeste de los Estados Unidos. Sí, hemos hecho mucho trabajo en las universidades, en la costa oeste y en la costa este también, en Boston, en Washington. Poco a poco, a medida que se conoce el caso de los 5, muchos profesores universitarios se han sumado, e intelectuales se han sumado a la lucha. Así es como hemos llegado a esa gente. Bueno, iremos, yo supongo que podremos ir viendo algunas imágenes, porque hay cientos de fotografías de Bill Hagwell que cuentan esos recorridos por universidades, esas protestas también frente al Capitolio en los Estados Unidos. Yo quiero ahora que veamos un poquito, que escuchemos a la hermana y el sobrino de Gerardo, que ayer en esta actividad también dieron declaraciones especiales para la mesa redonda sobre el significado de Alicia y Bill y de la solidaridad con la causa de los 5. Estos 16 años existía mucho silencio en la tierra norteamericana, y esos grupos solidarios, esos amigos solidarios han ayudado a romper ese silencio. Han llevado la realidad del caso a cada rincón. No solo podemos hablar de Alicia y Bill, que para nosotros nos han acompañado, ya dije, durante estos 16 años. Podemos hablar de todos esos grupos solidarios que existen en el mundo entero, que día a día han llevado la realidad del caso. Solo tenemos que seguir el ejemplo de cada uno de ellos. Ellos son los que nos dan el ánimo, los que nos dan la fuerza. Por eso te digo, siguiendo el ejemplo de cada uno de ellos, que cuando tú los visitas son los que te dan ese ánimo, esa fortaleza para nosotros continuar esa causa, para continuar esta lucha. Mira, la solidaridad para nosotros, los familiares, y para ellos 5, siempre ha sido el pilar fundamental que los ha mantenido con la firmeza y con la voluntad que los mantiene. Y en el caso de nosotros como familia, ha sido el punto de apoyo fundamental para nosotros poder realizar, en el caso mío principalmente, todas las visitas que he podido realizar a mi tío, las he podido realizar gracias con la ayuda de los amigos de la solidaridad, muy especialmente con Alicia y Bill, estos 2 amigos que hoy acaban de recibir esa medalla, quien, como se dijo, no son amigos, son familia, y son personas a las que queremos y que hemos aprendido a querer y admirar muchísimo durante este tiempo que lleva ya este proceso, más de 16 años ya de lucha por la libertad de los 5 hermanos.
Y la próxima semana se presentará en nuestro país Retrato de una ausencia. 5 cubanos que impidieron actos terroristas fueron condenados en justas penas en Estados Unidos. 5 familias necesitan su regreso. Este libro, escrito por Nilian Vázquez y por Oliver Zamora Oria, con fotografías de Ismael Francisco, periodista, fotógrafo de Cuba Debate, es digamos que el libro más fresco que hay, el libro más próximo. Yo diría, por lo poco, no he podido leerlo, Oliver me lo ha regalado hoy, así que no puedo ni siquiera dar fe todavía, solo sé que tiene una edición hermosa que se debe al trabajo de la editorial Capitán San Luis, que tiene maravillosas fotografías y que tiene, por lo que veo, la historia de los 5 y al mismo tiempo la historia de terrorismo contra Cuba y al mismo tiempo la historia de las familias. Así que yo me pregunto cómo ustedes lograron armar algo así que es como una enciclopedia del tema. El retrato de una ausencia es un resultado de un proceso investigativo en el que llevamos Oliver y yo 2 años trabajando, leyendo, buscando información al respecto, y que se acerca al tema desde la visión humana de los hombres. Hay aquí la historia de 5 hombres, la historia de las familias, la historia que sustenta el hecho de que sean ellos los que son. Y por eso es que no podía faltar en un texto como este la historia del terrorismo, pero no es la historia del terrorismo, sino algunas historias que nos ayudan a de alguna manera, acercarnos a esos hombres que entregaron su juventud para salvar vidas de atentados terroristas, de los que Cuba es, por supuesto, una víctima, con lo cual el texto trata de acercarse a los 5 desde todas las aristas posibles, porque lo más importante es mostrar la historia de esos 5 hombres desde el punto de vista humano, aquellas anécdotas, aquellos que estaban pensando, qué sentían, qué le dijeron a sus familias, qué le contaron a los demás en el barrio, qué pensaron en momentos tan difíciles como el juicio, por ejemplo. El libro tiene un capítulo dedicado a la parte legal y el libro tiene también un capítulo dedicado a la solidaridad específicamente, con lo cual hay un intento de recorrer determinadas aristas del tema de los 5, pero sobre todo acercar a los lectores a la historia de esos hombres. Claro. Pregunto, hay un libro anterior que es Entrando en las familias, que es el libro que son el cruce de cartas de los familiares, El dulce abismo. Y hay otro libro que es, digamos que un verdadero bestseller, que es el de Fernando Moraes, que hace medio ficción, medio realidad, pero que se basa en la historia de los 5, los últimos combatientes de la Guerra Fría. Pregunto, ¿ustedes pasaron por esos libros antes de su...? Sí, efectivamente. Pasamos por todo, o sea, hicimos, en el levantamiento bibliográfico que hicimos, nos sorprendíamos nosotros mismos de cuántos libros o cuántas versiones anteriores, cuántas historias estaban contadas. Hay un libro básico de cabecera para nosotros que fue justamente El dulce abismo, como ese acercamiento intimista, porque a través de las cartas nos llegamos a ello, y por supuesto revisamos toda esa información anterior en el intento de centrarnos en detalles que hayan sido menos tratados y que nos ayuden a conocerlos más, acercarnos más, a que después de la lectura la gente los pueda tocar, la gente puede imaginarse cómo es Gerardo, qué le podría decir Adriana en un momento determinado, qué le dice Ramón a sus hijas cuando lo habla, aunque no lo sepamos. El intento es, o la intención nuestra es que al conocerlos más se puedan poner las personas más en la piel de esos hombres y en la piel de su familia que los respalda, porque ellos son los que son, pero también porque tienen una familia extraordinaria que respalda todos sus días, todo su tiempo. Claro. Oliver, en la estructura, yo decía, porque también hay una cantidad de información, sin embargo, lo poco que he visto hasta ahora del libro, hay una coherencia que ayuda a seguir un hilo, a pesar de que están construidas todas estas historias juntas. Sí, a ver, es un libro que, como decía Nilian, tiene 2 años, ¿no? Un proyecto de 2 años que debió ser quizás más rápido, o sea, salir a la luz pública más rápido, pero la misma complejidad del tema, o sea, aquí todos conocemos bien el tema de los 5, se han implicado en el tema de los 5, saben que es un tema muy complicado. Si se quiere dar una versión, vamos a decir, exacta, fiel, real, es realmente complicada. Y no solamente fue toda la revisión bibliográfica que se hizo, sino también la cantidad de manos por la que pasó. Es un libro, por ejemplo, que Ivy venía a la familia
Ivy venía constantemente, porque es un libro que intima. La propia familia en algún momento nos preguntó, bueno, un libro más, hay tantos libros. O sea, no, pero este es un libro que intima, este es un libro que va a ser narrado por ustedes. Es la historia de los 5, contada por los 5, contada por la familia de los 5 y contada por personas, bueno, como las que están aquí presentes, que desde hace 14 años comenzaron a lanzar las primeras balas en esta batalla. Eso fue muy importante. Ahora, el libro, para caer en la estructura como tal, el libro nace de una necesidad. De una necesidad, todos sabemos que ya el camino legal es bastante complicado en el tema de los 5. Sabemos, bueno, los juicios amañados, todo lo que ha pasado en ese sentido. Y la necesidad, René lo decía al principio de la mesa, en un video que veíamos, la necesidad de ir a la opinión pública. Ir a la opinión pública, no a los convencidos ya estamos convencidos, no, sino de aquellas personas que no conocen el caso o que han escuchado en algún momento sobre el caso de los 5 pero no lo conocen. Ahora, ¿cómo le explicas a esa gente toda esta historia de 16 años? Es un poco difícil. Hay que echar una base. O sea, el primer capítulo por eso es la historia del terrorismo contra Cuba. Para que la gente sepa por qué los 5 hicieron ese trabajo, por qué los 5 fueron a parar a Estados Unidos. Es como vamos a utilizar el recurso legal que, bueno, se utilizaba, el estado de necesidad. Muy difícil contar la historia del terrorismo contra Cuba, era algo terrible. Nillian y yo intentábamos, por ejemplo, contar todos los hechos de terroristas contra Cuba y era imposible contarlo. Y fue muy doloroso porque mucha gente conoce, por ejemplo, en el caso del crimen de Barbados, mucha gente conoce el hecho, pero lo que pasó después mucha gente no lo conoce. Nos encontramos una historia, por ejemplo, si me falla la memoria, tú me rectificas, de una madre que perdió a una hija en el avión. Vivían cerca del aeropuerto. Todos los días la mujer estaba obsesionada con los aviones que salían y entraban. Hasta un día no pudo más y se suicidó. O sea, se lanzó de su casa. Se traumatizó por completo. Posteriormente fue el padre, el esposo, que tampoco pudo aguantar aquel dolor. Es decir, historias que nos encontramos que fueron realmente muy, muy, muy dolorosas. ¿Qué solución le dimos a...? Bueno, seleccionamos historias importantes, historias fuertes. Fue muy difícil construirlas. Por ejemplo, la parte del dengue hemorrágico. Buscamos, por ejemplo, frases, pequeñas historias de familiares que habían muerto algún menor y ahí contamos esa historia, narramos una historia como, bueno, si lo hubiéramos vivido, como si hubiéramos sido testigos. Por ejemplo, el caso del crimen de Barbados, que es simbólico, nos apoyamos mucho en la entrevista que le hizo a Mauri Pérez en Con dos que se quieran a Cremata, que él narra cómo se entera, cómo conoce la noticia. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo ya viene siendo la despedida, cómo parten ellos hacia Estados Unidos hasta que son arrestados. Ahí Nillian tuvo un papel muy, muy protagónico. Y creo que es dentro del libro una de las partes más intimistas, cartas, anécdotas. Para nosotros fue tremendo conocer todo eso porque nos pasábamos horas hablando con los familiares, haciendo las preguntas que quisiéramos, intimando. Eso fue realmente importante. El tercer capítulo ya es el proceso legal muy técnico, muy a veces difícil de digerir. Tratamos de hacerlo más potable y además intercalándolo con historias, con las impresiones de ellos, el diario. Exactamente, de los familiares. Y el cuarto capítulo no podía faltar. Esta historia sería absolutamente incompleta si no se habla de la solidaridad. La solidaridad que desde el principio formó parte importante. Ahora, fue muy difícil también para nosotros, igual que el primer capítulo, la solidaridad serían varios libros, o sea, un libro de muchos tomos, ¿no? Y seleccionamos también historias contundentes, que ese público que no conoce el caso dijera, oye, pero verdad que hay un movimiento maduro, verdad que ha sido extendido esto. Y por supuesto seleccionamos historias, repito, que fueran contundentes. Por ejemplo, la historia de Sembrando Caminos por los 5, los muchachos que dieron el recorrido del Che, el ruso que llevó una bandera de los 5 y una foto a la Antártida. Muchas cosas, la gira de la Colmenita. Alicia nos ayudó mucho, yo me ponía en contacto con ella por correo. Alicia, dile a Bill que me mande fotos y bueno, fue así. Creo que es un libro que la persona que lo lea puede encontrar la historia completa. Bueno, desgraciadamente no tenemos todo el tiempo. Yo además hubiera querido que viéramos muchas más fotos de Ismael Francisco que está en este libro. Hay muchas fotos de Bill también. Hay muchas fotos de Bill, hay muchas fotos que nunca hemos visto. Le digo yo que llevo todos estos años atendiendo el caso, me ha impresionado mucho la cantidad de fotos novedosas que vi, que encontré, testimonios, cartas de puño y letra. Es decir, que hay un trabajo completo. Hay una foto
que ojalá se pudiera ver, no creo que la tengamos ahí, pero es una foto donde se ven Ivette y Lisbeth, ya cuando cumplieron 15 las dos, y cuando empezó la causa las dos muy pequeñitas abrazadas, que da la idea del tiempo que ha transcurrido. Y hay unas ilustraciones de Ernesto Rancaño que son una verdadera obra de arte que acompaña este libro, Retrato de una ausencia. Bueno, la portada, toda la graficación, todo lo que es, además de una cuidadosísima edición de Vivian Lechuga Rodríguez, que sé que además ha estado muy atenta al resultado de este libro. Felicidades a los dos, y ya todo el mundo se mata por saber qué día se va a presentar. Sé que todavía no hay definiciones, pero ya sabe, pronto va a poder tener, quienes quieran tener compilado una buena parte de esta historia que no cabe en un libro, ya saben que es Retrato de una ausencia. Quizás ahora tengamos listo lo que son imágenes de las ilustraciones maravillosas de Ernesto Rancaño. Ausencia, reboto fantasma que violas las puertas, que cantas, que gritas al cielo esa voz que has llevado contigo, que escribes tú la canción que falta, que siempre nos recuerdas la distancia, que siempre nos recuerdas la distancia. Es apenas una muestra, tendrán cuando tengan el libro, y ojalá lo que son las ilustraciones de Rancaño, me imagino que habrá una exposición también. Esa es justamente la idea, trabajar con las exposiciones, porque son obras que él creó especialmente para este libro y para los 5 especialmente. Hay 3 obras en fondo naranja dedicadas a los 3 que todavía están en prisión, y 2 en fondo azul dedicadas a los 2 que ya están en libertad. Una obra hermosísima que también estará, por supuesto, como parte de una exposición que queremos hacer de conjunto, de manera que nos permita acercarnos a la obra del artista que ha interpretado los mensajes del libro y los ha llevado con su arte a este formato, y además volver a los mensajes del libro que son importantes para que la gente se acerque a los seres humanos que están detrás. Si algo bueno tuvo que haya demorado 2 años este proyecto, fueron 2 cosas. Primero, tener a René y a Fernando, poder conversar con ellos, decirle, bueno, cuéntenos. Estuvimos en casa de René cuando llegó muchísimo, hasta tuvimos que quedarnos a comer allí de la cantidad de horas que estuvimos hablando con él, inolvidable. Y bueno, lo de Rancaño también, que se unió el proyecto con esto, que ha sido hermosísimo. El hecho también de que hay la entrevista de René, por ejemplo, que la pudimos tener justo cuando estábamos a la altura del 3er capítulo ya escrito, nos hizo regresar atrás. Y entonces revisar cosas. Sí. Volver el libro está atravesado por ese testimonio en primera persona, por cosas como cómo fue qué sintieron, de qué hablaron en el momento en el que estaban en la celda a punto de ser presentados en la corte. Y ese testimonio nos lo pudo dar René. En el caso de Fernando llega cuando el libro ya está terminado, en edición. Y lo que hace Fernando es una nota de presentación hermosísima a partir de la manera en que él se acerca a la lectura, en qué momento de su vida está y qué espera que los lectores encuentren a partir de su propia experiencia como lector del libro. Y eso también es una cosa muy hermosa que nos ayuda a nosotros a ver este material mucho más completo en el sentido de las intenciones, de lo que hay detrás de la historia de los 5, que son los seres humanos y sus familias. Bueno, pues justamente Fernando y René nos hablan ahora, especial para la mesa redonda, sobre el valor de la solidaridad. Donde quiera que fuimos encontramos el compromiso de lucha de las personas con las que nos entrevistamos, la comprensión de la situación de los 3 compañeros que permanecen en prisión, el deseo de trabajar, dependiendo de las condiciones particulares de cada región, y por supuesto los grupos de solidaridad que han estado con nosotros todos estos años y que van a continuar estando. Ese fue su compromiso hasta tanto tengamos de regreso a Gerardo, a Ramón y a Tony. Ha sido una experiencia muy bonita participar de la misma, además participar también de la creación de la jornada, del trabajo de preparación de la jornada. Ha sido una experiencia muy bonita, es un trabajo además que me ha permitido ver el esfuerzo que hay detrás de cada uno de los eventos en que se realizan, la participación de prácticamente toda la sociedad
cubana a través de las organizaciones políticas de masa. Y bueno, una expresión de eso fue la marcha reciente de la juventud, de los niños, de los jóvenes, de las nuevas generaciones, que fue una cosa realmente muy emotiva, muy impactante y que realmente dice mucho del compromiso de todo nuestro pueblo en la lucha por la liberación de los tres compañeros. Nosotros somos uno de los países más solidarios del mundo, si no el más solidario. Realmente nosotros crecimos en ese espíritu de compartir las cosas, no compartir lo que nos sobra, sino compartir lo poco que tengamos y darle la mano a aquellas personas o a aquellos países que lo necesitan, incluso cuando a nosotros nos falta. Que creo que es el verdadero concepto de la solidaridad. La situación nuestra en la prisión es una situación dolorosa, es una situación por la que no deseo a nadie que pase. Sin embargo, ha tenido digamos, la parte de luz de ponernos en contacto con lo mejor del pueblo norteamericano, con lo mejor de los pueblos del mundo, porque recibimos solidaridad del pueblo de los Estados Unidos, de grupos solidarios en todas partes del mundo, en Europa, en América Latina, en Asia, y son personas que realmente nos enseñan y nos dan lecciones de cómo luchar. Bueno, no limitaría la solidaridad a los 5, porque sería un poco egoísta. Hay quien dijo que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Yo diría que es la esperanza de los pueblos. Y yo creo que ese es el valor que tienen personas como Alicia y como Bill, porque hay que ponerse en el lugar de personas como ellos, que viven en sociedades en las que se siembra, se empuja a la gente al egoísmo, a la alienación, al individualismo. Y bueno, esta medalla es una modesta manera de nosotros agradecerles esa cualidad humana que tienen. La invitación fue para participar en los festivales del periódico Avantes, primero en Portugal y luego en Le Humanité, que es en Francia, que son actividades masivas, populares, en las que bueno, se disfruta, ¿no?, de ese espíritu de la gente. Pero yo creo que fue muy importante todo lo que ambas embajadas pudieron hacer colateralmente a favor de la causa de los 5. Bueno, tanto Fernando como René hablaban de su paso, en el caso de Fernando por España y de René por Portugal y Francia, el trabajo extraordinario también que hacen las embajadas cubanas y los amigos de Cuba en todo el mundo, que creo que se ha dicho muy bien, con sus escasos recursos los ponen todo a disposición de Cuba. Y eso estremece y compromete. Graciela Ramírez, coordinadora del Comité Internacional desde Cuba, como lo es Alicia desde los Estados Unidos, las dos argentinas, y no por casualidad, creo que Alicia nos contaba un poquito la raíz de esa solidaridad, pero yo quiero que también tú hoy nos hables de dónde sale esa energía para no faltar a ninguna actividad, aunque sea en una esquina de La Habana o en otra esquina del mundo, y moverlo todo para que la solidaridad funcione, cuando sabes que son personas como tú, que no son personas con dinero, que no son personas con recursos, que son personas que dan lo que no tienen a veces para hacerlo. Bueno, mire, por empezar en el caso nuestro, ¿no? Pero no es una cuestión personal, tiene que ver con lo que los pueblos sienten, y los pueblos tienen aprendizaje. Nosotros hemos aprendido justamente de la Revolución Cubana, de alguna manera somos hijas de la Revolución Cubana, somos hijas de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo. Y la historia de nuestros pueblos es una historia escrita a base de muchos sacrificios, de sangre, de sudor, de lágrimas, de arrancar de la vida a muchísimos compañeros, de dolores tan grandes como el de Barbados. Estamos casi a la víspera de un nuevo aniversario. Y justamente la Revolución Cubana, a la que tanto le debemos, nos devolvió con amor, con solidaridad, abrazándonos, queriéndonos, curándoles heridas a tantos latinoamericanos durante las dictaduras militares. Nosotros fuimos aprendiendo de ese amor. La solidaridad es un acto de amor. El Che decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos, es la expresión de esa ternura, una acción es la expresión de esa ternura. Le pusimos el nombre de los 5, la consigna por la libertad de los 5, a un barco griego.
Es un barco griego cuya tripulación no es griega ni es cubana. Una tripulación extranjera, el armador griego y el barco griego que tiene ahora lleva esa consigna justamente al lado de su nombre, libertad para los 5 héroes. Es un acto de amor, un marco enorme, gigantesco, como lo que hace Jorgito el camagüeyano, venciendo enormes dificultades, o lo que se hace en un barrio banero, o el trabajo de nuestros compañeros titánicos en Estados Unidos. La solidaridad es una expresión de amor, es un acto de amor y es el acto casi sublime de amor con el cual los pueblos se entrelazan, se unen, se tejen políticas, se tejen acciones, justamente para tratar de alcanzar algo que es sumamente vital. En unos casos es la libertad de 5 compañeros, ahora de 3. Le sumamos nosotros la libertad de Oscar López Rivera y otros prisioneros políticos. En otros casos es que nos dejen vivir en paz. En otros casos de solidaridades como hoy. Solidaricémonos con Venezuela, que han asesinado a un diputado del PSUV, a un joven diputado del PSUV, a él y a su esposa. La solidaridad es una pulsión vital, justamente porque es amor y porque no podemos vivir sin amor. ¿Cómo no vamos a ser solidarios con los 5, con Cuba? El primer ejemplo de solidaridad, cuando nosotros leíamos la Revolución Cubana, era Fidel, que ella hace parar al Granma porque se cae un compañero que venía en el yate Granma, se cae al agua y dicen, el barco hay que pararlo y hay que recuperar a ese hombre, y el barco no sale. Y cuando se recupere ese hombre del agua, es que el barco puede partir. Elian es otro ejemplo de la solidaridad. La solidaridad es eso, es el amor. La solidaridad es el amor, que es una fuerza tan tremenda que puede cambiar el destino de los pueblos también. Gracias a ustedes por lo que hacen. Yo voy hasta el lugar donde están nuestros compañeros del Comité Internacional y está Santiago Feliu. Santiago Feliu Ronnie, como le decimos cariñosamente, hermano del trovador que tristemente se nos fue tan temprano de la vida, lleva su propio nombre, pero ha hecho un gran trabajo de compilación que nos va a comentar porque esto el domingo hay actividad y se convoca a todo el mundo, ¿no? A Morro Cabaña, Ronnie, porque con tu trabajo nos vamos a despedir hoy en la mesa redonda. Bueno, entonces rápido. El domingo se va a musicalizar un libro, porque realmente no vamos a hacer el lanzamiento como tal. El libro es ¿dónde está la cámara? Nacieron al Mundo, que es una preciosa canción de Lázaro García, una de las 235 canciones que hemos compilado sobre los 5 de 16 países. Y esto es una cosa importante. En esta antología hay 100 de 15 países, y eso es otra cosa importante. Y hemos trabajado mucho en el tema de la canción, la cancionística, porque hay una cancionística a los 5, agrupadas en canciones a partir de poemas. Aquí hay 50 poemas de Tony musicalizados. Hay 27 canciones clásicas. El tipo que le hace una canción completa, los 5, Lázaro García, por ejemplo. Y hay 25 canciones que nunca se hicieron para los 5, pero los 5 las asimilaron, las hicieron como de ellos. El Necio, Por Quien Merece Amor, El Dulce Abismo, las hicieron Silvio y otros para otros momentos, pero los 5 las han asumido como suyas, como parte de su vida, de su enamoramiento, de todo. Y eso lo que vamos a musicalizar en un concierto de 1 hora y media con el Cañonazo, donde van a estar los trovadores que en estos 15 años han estado defendiendo esta causa en Cuba y en el mundo. Vicente, Lázaro, Augusto, Los Novos, Alejandro de Babuena y Silvio, omnipresente, porque los 5 son silvistas totales. Tú los entrevistaste y todos tienen alguna canción a los 5. Bueno, el libro lo vamos a lanzar después, en un sábado del libro, y allá para la feria del libro. Y el disco que ya se hizo. Ya. Esto que se lanzó ahora por la... De ese disco que va a circular también por la solidaridad. Ese disco también que tiene 10 videoclips. Ok, porque aquí también Feliu representa a la OSPAL y a su revista Tricontinental. Gracias, Feliu, porque no quiero irme y quiero justamente despedir con el videoclip
que como el agua clara y pura, pero como es uno de los poemas de Toni, quiero también que escuchemos a Mirta brevemente y lo que ella reconoce como valor de la solidaridad. A ustedes gracias, a la OSPAL por el trabajo que han hecho, y a todo el mundo está convocado con el cañonazo de las 9. El día 5, el domingo, van a poder ver todo esto, como el agua clara y pura, y primero las palabras de Mirta Rodríguez para que cierre nuestra mesa redonda. Así nos vamos, así nos despedimos, con el valor de la solidaridad como consigna hoy, en agradecimiento a todos los que con ese amor tremendo hacen posible todos los días un acto más de acercamiento a la libertad de los 5. Gracias, Ronnie, gracias a ustedes. Bueno, en la causa de nuestros hijos, la solidaridad ha sido el valor más fundamental de lucha, y la solidaridad en el caso de nuestros hijos ha sido muy sensible, porque durante estos 16 años, lejos de disminuir, ha crecido enormemente. Es una causa, sabemos, de amor y de honor, pero dentro de todo eso, si no hubiera sido por la solidaridad, no hubiéramos llegado todavía a estos 16 años que estamos luchando y que sabemos que vamos a vencer. De hecho, Gerardo nos dice, como guía que podamos tener, valorando la solidaridad, que necesitamos un jurado de millones de amigos solidarios para poder vencer a esta injusticia. Así que la solidaridad es algo muy importante en la causa de nuestros hijos, y es muy importante, y hoy aquí se ha demostrado, dándole un reconocimiento a estos dos amigos solidarios de más de 10 años, y se ha demostrado que gracias a ellos hemos podido no cruzar el muro de silencio en su totalidad, pero sí en el corazón de los Estados Unidos tener un mínimo de apoyo con relación a nuestra causa. La solidaridad es algo muy importante, es el corazón de nuestra causa. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. No hay dolor que no sea tuyo, no hay sufrir sin compartir. Se ha de tener un orgullo, saber dar sin recibir. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Ardiente le da su luz a una flor, desprendiendo complaciente, ha de brindarse el amor, sí. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Lo bello del mundo cuando más amor le das, y su esplendor más profundo cuando vivimos en paz. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena, ha de correr la ternura cuando aparece una pena. Como el agua clara y pura. Ayer sentado en el campo donde mi verso cultivo, una paloma volando me trajo un ramo de olivo. Como el agua clara y pura corre en su arroyo serena,
pareció? Pareció maravilloso. La cabeza lo único que hay que tenerla es sobre los hombros erguidos y la frente levantada, ¿ya? Lo demás es camino para adelante. Para adelante, mi amor.